que todos los estados que hagan parte o no den cumplimiento cabal a estos derechos humanos. En conjunto, digamos que todas esas declaraciones, normas en general se llaman instrumentos internacionales. Estos instrumentos internacionales son los que van a permitir que esos derechos humanos realmente se puedan plasmar en la realidad. Uno de esos instrumentos internacionales son claramente las declaraciones y específicamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, que está compuesta por la declaración, pero que adicionalmente tiene unos pactos, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su integralidad componen lo que es la Carta Internacional de Derechos Humanos. ¿Para qué sirven los pactos? Los pactos pues son emitidos por organizaciones internacionales y los estados se pueden adherir o no a esos pactos internacionales que buscan proteger cualquier tipo de derechos. ¿Sí? Esto se puede materializar no solamente en pactos, sino también en protocolos. ¿Sí? En protocolos, por ejemplo, uno de los protocolos que pues también es muy famoso es el protocolo de Kioto, que es el que busca pues la protección de todo el tema del medio ambiente. Y encontramos que hay unos países que se comprometen con esas normas o con esos acuerdos, ¿sí? De protección del medio ambiente, pero pues hay otros países que definitivamente dicen, no, yo no puedo cumplir con esos acuerdos. Y hay un tema importante y es que los países también pueden o no comprometerse a dar el cumplimiento a esos acuerdos o a esos protocolos, ¿sí? Ahora bien, no quiere decir que porque esos pactos o esos protocolos sean de voluntaria aceptación por parte de los Estados miembros, pues no se garantice la protección como tal a los derechos humanos de todas las personas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se dio en el año 1948. Fue un muy importante avance en la historia de los derechos humanos. Y en ese sentido, pues traigo aquí a colación uno de los artículos pues también importantes. El primero de ellos es el artículo 1 que indica que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Entonces, como pueden ver, pues en 1948 pues estaban presentando muchas situaciones a nivel mundial y la Declaración Universal de los Derechos Humanos pues nace como una manera de proteger los derechos humanos que se estaban violando en ese momento. ¿Sí? Y una de sus consignas pues más importantes era decirle al mundo entero, todos somos libres e iguales y todos tenemos exactamente los mismos derechos. Y como consecuencia de eso, y como consecuencia de esa igualdad que teníamos, pues también vamos a ser iguales no solamente por nuestra raza, color, sexo, sino también por nuestra religión y política. Y adicionalmente, pues como les comentaba en la historia inicial de los derechos humanos, se prohíbe o se abole lo que es la esclavitud. En cuanto a los pactos y protocolos, como les comentaba, pues estos pactos y protocolos pues son facultativos y principalmente se refieren a la idea de un lenguaje común entre las naciones, los individuos y los gobernantes con el fin de encontrar una comunicación racional en el lenguaje de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos pactos y estos protocolos van a ser esa herramienta de comunicación a través de la cual todos los estados parte van a dar cumplimiento a esas normas, ya sea en temas de derechos humanos o derechos civiles y políticos o derechos económicos, culturales y sociales. ¿Sí? Entonces, en estos pactos y en estos protocolos se van a contemplar todos aquellos compromisos a los que los estados parte se comprometen, ¿sí? Y en ese sentido, pues los organismos internacionales van a velar y van a validar porque esos pactos y esos protocolos a los cuales los estados se han adherido, pues sean cumplidos de manera cabal. Como manera general tenemos pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la principal, y de ahí, como les comentaba, se desprenden dos pactos importantes. El primero de ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el segundo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos son los dos más importantes. Sin embargo,
Adicional a estos, pues existen muchos otros pactos y protocolos a los que pues los estados parte se pueden adherir. Adicionalmente a esto, hay otros instrumentos internacionales. Entonces, uno de ellos, o más bien el principal, es la Organización de las Naciones Unidas, pero hay otros instrumentos que también permiten la protección de derechos en otros ámbitos, como por ejemplo la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que propende pues también por la protección de los derechos laborales y así digamos que en cada área pues hay diferentes organismos internacionales que lo que buscan es proteger diferentes tipos de derechos con los que las personas pues nacen y a las que tienen derecho. Estos organismos internacionales pues claramente van a buscar desde su óptica reducir cualquier discriminación, maltrato a los seres humanos, violaciones a sus derechos, temas de desplazamiento forzado. Entonces, estas organizaciones están creadas principalmente para que los estados puedan acudir a ellos o incluso las mismas personas también puedan acceder a estas organizaciones internacionales con el fin de proteger sus derechos. Normalmente, digamos que el acceso a estas organizaciones internacionales se hace a través del Estado, ¿sí? Pero no quiere decir que una persona eventualmente bajo una situación, por ejemplo, de desplazamiento forzado o de una violación a un derecho humano no puede acceder de manera directa a estos instrumentos internacionales. Vamos a ver algunos ejemplos de algunos instrumentos internacionales. Uno de ellos, pues, es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial en 1965. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el año 1979. Aquí es importante tener en cuenta que si bien de manera universal en 1979 se emite este convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, su aplicación a nivel mundial pues fue diferente porque de hecho pues hasta hace o algunos años es que vamos viendo cómo la mujer incluso puede acceder al derecho al voto en los países. Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1999. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en 1984, Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares en 1990. Ahora nos vamos a adentrar un poco en los diferentes tipos de derechos que se tienen teniendo en cuenta que existen tres grupos importantes. Los derechos humanos, que son los que ya hemos venido revisando en detalle y que corresponden a unos derechos de carácter internacional. Pero también existen otros derechos que son los derechos constitucionales y los derechos fundamentales que ya se dan en una aplicación un poco más particular por parte de cada uno de los estados. Cuando hablamos de los derechos constitucionales, son todos aquellos derechos que están protegidos por la constitución política. Todos los países pues cuentan con una constitución política y en ese sentido nuestra constitución política contempla unos derechos para todas las personas que son nacionales colombianos. Adicionalmente, la misma constitución establece unos derechos que van a ser fundamentales, es decir, que son los derechos mínimos con los que las personas deberían nacer y a los que deberían tener acceso solamente por el hecho de nacer. ¿Sí? Que era parte de las características que veíamos hace un momento, en donde decíamos que los derechos humanos tienen una característica fundamental y es que son connaturales a los seres humanos. Este tipo de protecciones de derechos humanos no pueden oponerse en ningún caso si el Estado se compromete internacionalmente. Si hay mayor protección a nivel interno, prevalecerá la norma interna. Esto es importante. ¿Por qué? Porque tenemos una declaración de los derechos humanos. Sin embargo, si internamente cada uno de los estados tiene contempladas mayores garantías que las establecidas a nivel mundial, se preferirá
la aplicación de los derechos contenidos dentro de la Constitución por ser más garantistas al ser humano. Y pues hay un principio que aplica en todos los casos y es que siempre se aplica la ley más favorable. Bueno, ahorita vamos a ver un tema em, un poco más específico relacionado con los derechos humanos. Ya hemos visto que los derechos humanos pues nacen como un concepto internacional que busca protegerlos. Sin embargo, paralelamente al derecho internacional humanitario nace también el derecho penal internacional. Esto con el fin de ser un instrumento para hacer exigible por parte de los estados y por parte también de las personas que de una u otra manera transgreden estos derechos y que pues de una u otra manera también puedan acceder a unas sanciones. Entonces, con respecto al derecho internacional humanitario, principalmente este opera cuando existe un conflicto armado interno o internacional. Aquí, los sujetos obligados por las normas del derecho internacional humanitario son todos los actores armados. No sé si de pronto alguien levantó la mano, es que no puedo ver. No, no, por el momento no hay nadie con la mano levantada. Gracias. Entonces, bueno, como les estaba comentando, entonces nacen estos dos tipos de derechos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional, con el fin de entrar a proteger este tipo de derechos ya de manera más específica, no solamente para aquellos estados que transgredan estos derechos, sino las personas que también se vean involucradas en ellos. Y ahí es importante tener claro cuándo aplica uno y cuándo aplica el otro, porque si bien estamos hablando de derechos internacionales, van a aplicar dependiendo el tipo de conflicto o el tipo de violación a la que nos estemos enfrentando. Entonces, como les comentaba, el derecho internacional humanitario opera solamente cuando existe un conflicto armado interno o internacional. Y en ese sentido, los sujetos obligados por las normas del derecho internacional humanitario son todos aquellos actores armados, pues que están envueltos en este tipo de situaciones y de conflictos que pueda llegar a tener un Estado. En ese sentido, pues estos conflictos armados incluyen no solamente a las Fuerzas Armadas del Estado, sino también a otras partes del conflicto como por ejemplo cuando existen grupos armados al margen de la ley. Y el objetivo principal del derecho internacional humanitario es proteger a esa población no combatiente o que no hace parte de ese conflicto o más bien de esos grupos armados y que necesitan también de una protección especial por el uso desproporcionado de esa fuerza. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros estemos frente a un conflicto armado, vamos a caer dentro de la esfera del derecho internacional humanitario. Por otro lado, cuando nosotros hablamos del derecho penal internacional, hablamos de otro tipo de situaciones y es básicamente la comisión de conductas que se denominan crímenes internacionales y que por la gravedad de la comisión del delito, estos son juzgados por la Corte Penal Internacional, casos en los cuales el Estado pues debe juzgar a los presuntos criminales y no lo hace, entonces entra a la Corte Penal Internacional a asumir pues ese juzgamiento, ¿sí? Entonces aquí es importante tener en cuenta que a diferencia del derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional se aplica es a las personas y no a los estados que han cometido pues algunos crímenes internacionales. Entonces, esto también es una diferencia pues importante, teniendo en cuenta que la sanción directa que se aplicaría dentro del derecho internacional humanitario sería a los estados, independientemente de que pues sean las personas las que se encuentren inmersas dentro del conflicto armado, mientras que en el derecho penal internacional va enfocado principalmente a aquellas personas que cometen pues estos crímenes internacionales de gran magnitud que son de competencia